¿no? Uno sobre el caso de Pedro Castillo y la vacancia, y el otro por la supuesta Tercera Guerra Mundial. Ha salido que se da inicio a la Tercera Guerra Mundial, se dice, ¿no? Bien, solamente para hacer un comentario sobre el compañero Juvenal, solamente decir que la gente que quiere la vacancia presidencial, ese grupo golpistas, son más corruptos y más lobistas que la misma Carolyn López. Entonces mucho cuidado. Cuando alguien quiere combatir la corrupción, primero, ¿quién es? ¿Cuál es su antecedente? Imagínate, Chirino Sotos, abanderada para vacar. Y tú vas nombrando uno por uno. Son mucho más lobistas y corruptos que Carolyn López. Hay que tener esos amigos atentos. Bien, vamos a desarrollar un poquito sobre información en este caso, sobre la guerra que está pasando ahorita, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Solamente para tener ciertos datos. En el mundo, hasta los 90 existía un equilibrio militar. ¿Qué quiere decir? Los rusos tenían 3.000 misiles atómicos, los americanos tendrían 3.000. Luego pasaron a 5.000, entonces había un equilibrio. Entonces hay que partir por eso. Ambas superpotencias mantenían un equilibrio que llegaba finalmente a la paz. Ahora, ese equilibrio se logró por dos bloques. El bloque de la OTAN, por acá, ¿no? El bloque de la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces estos dos bloques se enfrentaban y estaban equilibrados, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. A ver, agarramos el trípode ahí para que no se mueva. Entonces esta información, amigos, hay que tenerlo presente. Ahora, el bloque de la OTAN está manejado, direccionado, financiado, constituido por Estados Unidos, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Cuando tú hablas de la OTAN, estás hablando de Estados Unidos. Y cuando hablas del bloque de Varsovia, estás hablando de la Unión Soviética, en la actualidad de Rusia. Ahora, se quiere decir o se está engañando que los rusos son agresivos y los norteamericanos son pacifistas. Yo les pregunto, ¿cuál de estos bloques ya no existe? ¿La OTAN o el Pacto de Varsovia? El Pacto de Varsovia ya no existe. Entonces, punto para Rusia, pacifista, dejó el bloque en honor a la paz, prácticamente, ¿no? Entre esos dos bloques de Estados Unidos y el bloque del Pacto de Varsovia, los rusos dijo, no quiero guerra, desarmó. Entonces, ya no le puedes llamar, pues, amigos, que son beligerantes, sino están apostando por la paz. Entonces, la OTAN es igual a decir a Estados Unidos, que siempre ha habido un equilibrio. Entonces, todo este problema, amigos, ha llevado a negocios, grandes negocios. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta guerra? Que Alemania le iba a comprar cantidades ingentes de gas a Rusia. Pero ese mismo mercado lo quería el presidente Biden, Estados Unidos. Entonces había dos vendedores de gas y un cliente. El cliente era Alemania. Entonces, para ser más competitivos, los rusos conectaron un gasoducto, el Nord Stream 2. Y los norteamericanos, como no pueden lanzar un tubo tan largo, le dijeron, yo te voy a llevar, pero por barquito. Pero eso sí, va a ser 40% más caro. Entonces, Angela Merkel dijo, no, ¿cómo yo te voy a pagar más si los rusos venden más barato y más rápido? Entonces empezó a aplicar sanciones. Amenaza de sanciones a Alemania, sanciones a las empresas que construyeron el oleoducto, en este caso la tubería de gas, de tal manera que Rusia no le venda gas a Alemania. Ahora, ¿cuál es el miedo de Estados Unidos? Que Alemania y toda Europa van a tener gas barato, competitivo, y los rusos se van a llenar de plata. Entonces ya hay un negocio. Entonces ellos siguieron propusiendo, cómprame gas a mí. Y los alemanes decían, pero ¿por qué te voy a comprar gas si me vendes caro y tienes encima poquito? Entonces voy a armar una guerra. Se generó este tremendo problemón y el presidente alemán ha dicho, no, ya no le voy a comprar gas a los rusos. Entonces, ¿quién le va a comprar el gas? A Estados Unidos. Entonces, amigos, el acuerdo comercial se lo llevó los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Los rusos dejó el Pacto de Varsovia y los norteamericanos se llenaron los bolsillos con este acuerdo comercial. El segundo punto, Estados Unidos busca venderle armamento a Europa, pero Europa ha avanzado tanto que tiene armamento de gran calidad.
¿no? Como por ejemplo esos tanques que lo venden a los chilenos, el Leopard A4, A6, tanques avanzados, mejor que el americano. Pero igualito, Estados Unidos, no, cómprame tanque a mí y cómprame aviones a mí. ¿Qué hicieron la Unión Europea? Construyeron el Eurofighter Typhoon, un avión muy avanzado. Pero igualito Estados Unidos, me compras los aviones a mí. Dice, pero ¿por qué te vamos a comprar si tenemos buen armamento? Calidad alemana, inglesa, francesa, está bien. No, me lo compras. Ahora, el segundo acuerdo, ¿cuál es? Se va a reforzar la OTAN y el armamento que va a comprar la OTAN va a ser armamento americano. Alemania tenía el contrato para comprarse aviones Eurofighter, ya lo canceló esa compra, o sea que producto nacional, ahora va a comprar productos americanos. Entonces, el segundo comercio primero fue del gas, ahora son de las armas. Entonces, amigos, con estos acuerdos multimillonarios, Estados Unidos está más que contento. Ya ganó la guerra económica. Finalmente, amigos, atrás de las guerras siempre va a haber una razón económica. Y nosotros como tontos hay algunos aplaudiendo, Estados Unidos se va a poner la paz. Amigos, Estados Unidos lo que quiere son los grandes negocios. Ya se llenaron la plata, amigos, se han llenado de plata, de grandes contratos de armamento y de gas. Pero ellos nunca, pues, amigos, te van a decir eso. Ellos nunca te van a decir eso. Ellos ahorita han invertido la prensa de tal manera para que consideren que Rusia, que Vladimir Putin está loco, que es un enemigo, que todos contra uno y una serie de prácticamente engaños, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito sobre Ucrania. Ucrania, amigos, es un país desde que nació prácticamente el imperio de los zares en Rusia, más o menos en el año 1100. Ucrania, más o menos, es donde nace, ¿no? En este caso el Principado de Kiev, donde van a iniciar los demás principados y va a dar origen a toda Rusia. Algo así como el Cusco en el Perú, ¿ya? En Ucrania nace el Imperio Ruso. El Tahuantinsuyo, ¿dónde nace? En el Cusco, ¿no? Entonces Ucrania tiene ese peso para los rusos. Ahí nació todo el Imperio Ruso. Entonces el Imperio Ruso en el año 1400, con Iván el Terrible, se expande, se hace un superimperio que incluso llega hasta Canadá. Rusia era americano, ¿no? El Imperio Ruso. Entonces, en el tiempo de la Rusia zarista, Ucrania simplemente era una región, ¿ya? Era una región nada más, eso no era un país, era una región. Luego en los 90, en el 1917, ya empieza, pues, amigos, el movimiento socialista en Rusia y se convierte en la Unión Soviética. Y la Unión Soviética también es otro coloso industrial, militar, donde Ucrania sigue siendo una región. O sea que Ucrania realmente nunca ha sido un país. En su historia Ucrania nunca ha sido un país. Siempre ha sido una región del Imperio Ruso primero y después una región, ¿no? Una república dentro de la Unión Soviética. Entonces aquí había dos Crimea. Acá vamos a hablar un poquito de Crimea. Crimea también era otra región de la URSS y también le pertenecía al Imperio Ruso. Entonces Crimea siempre ha sido ruso. Crimea lo conquistó prácticamente Catalina la Grande y aquí se lucharon grandes guerras como la guerra de Crimea. Históricamente siempre ha sido ruso. Entonces cuando estaba en la Unión Soviética, por una cuestión administrativa, dijeron no, entonces administrativamente que Ucrania administre Crimea. Pero como estaban dentro de un solo país, que era la Unión Soviética, no había problema. Es como que le digan, ya, Chincha le da un pedacito de terreno a Cañete o viceversa. Bueno, al final estamos dentro de Perú. No hay problema. Entonces, por ese lado, ha sido una administración interna, ¿no? Se le cede administrativamente a Ucrania. Pero los crineos tampoco nunca se han identificado con los ucranianos. Ellos siempre se han considerado rusos. Entonces la realidad de este país, amigo, es problemático desde su raíz. Estamos hablando de 1400. ¿Putin tendrá la culpa de lo que está pasando en Crimea o ha pasado? Ni había nacido. O sea que los problemas ucranianos ya vienen desde mucho más antes. Entonces, cuando la Unión Soviética se desmorona en 1991, ¿qué es lo que ocurre? Los crimeanos, que siempre se consideraban rusos, de repente eran ucranianos.
Ellos ni siquiera, muchos de ellos hablan ucraniano, hablan ruso. O sea que amaneció al día siguiente, oye, ya eres ucraniano. ¿Y por qué? No, que la Unión Soviética se desboronó y ahora eres ucraniano. Ahora yo les pregunto, ¿los de Crimea estarían de acuerdo ser ucranianos cuando no comparten su cultura, muchos de ellos? No están de acuerdo, o sea que ahí había un malestar. Los crimeanos siempre dijeron, somos rusos, no queremos ser ucranianos. Entonces ya había un problema. Ahora le quieren echarle la culpa de esta situación a Putin. Amigo, estamos hablando de 1991. Putin no era presidente, pero ya había problemas entre Crimea y Rusia. Cuando ya se hace un país, Ucrania, se considera que el 60% se consideraban ucranianos y un 40% hasta más se consideran rusos. Quiere decir que este es un país muy dividido. Hay una división interna dentro de Crimea. Ahora, yo les pregunto, ¿es culpa de Putin que Crimea tenga, amigos, este problema de que muchos ciudadanos se consideran rusos y otros ciudadanos se consideran ucranianos? Amigo, Putin no tiene nada de culpa de esta situación. Él no tiene ningún tipo de culpa en esta situación. Te están engañando y te están haciendo creer que Putin está generando un problema. Estamos hablando, amigo, ¿desde qué año vienen estos problemas? Entonces, la prensa basura te engaña una y otra vez para que finalmente aplaudas a Estados Unidos y estés criticando a los rusos. Cuando Estados Unidos hace una invasión militar como en Afganistán, te hace aplaudir también. O sea, cuando ellos atacan y matan, igualito te hace aplaudir. Que está yendo a liberar, que está yendo a libertad, que está yendo a la democracia, y tú aplaudes, ¿no? Y cuando los rusos intentan defenderse, hay críticas. Entonces, amigos, la prensa manipula tu cerebro. Hay que tenerlo eso presente. Entonces, ¿qué ha ocurrido, amigo? En el 2014, el presidente de Ucrania era Yanukovych. Anótalo ahí. Era el presidente Yanukovych, que fue presidente democráticamente. Pero Yanukovych podía ser ucraniano o prorruso, pero él era prorruso. ¿Por qué ocurre eso? Porque este país está dividido. A veces el presidente es pro-ucraniano, a veces es prorruso. Ahora, Putin tendrá la culpa de que Yanukovych haya salido de un linaje ruso. No tiene la culpa Putin. ¿Por qué echarle la culpa a esta situación? Pero como Yanukovych era prorruso, quería que Ucrania tenga buenas relaciones con Rusia. Entonces en el 2014 empieza el problema. Se orquesta un golpe de Estado. Arman a la población se enfrenta contra los antimotines. Se ven ahí personajes de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, generando este golpe de Estado, amigo, orquestado. O sea que el problema del golpe de Estado viene desde Europa y Estados Unidos. Y finalmente, ¿qué hacen? Deponen a Yanukovych y él tiene que salir y refugiarse en Rusia, porque el golpe de Estado fue, amigo, sangriento, fue agresivo. Entonces, en este año, en el 2014, se rompe la democracia en Ucrania. Entonces, ¿qué crees que hicieron los rusos que vivían dentro de Ucrania? ¿Estarán contentos que por golpe de Estado hayan entrado al poder los ucranianos radicales, los nacionalistas? No estaban de acuerdo. Entonces, esto que generó un descontento. Entonces, ¿qué dijeron los ciudadanos? Nosotros hemos elegido como presidente a Yanukovych, así como a Pedro Castillo. Entraron los radicales, le hicieron prácticamente un golpe de Estado y lo sacaron, y entró Yatsenyuk, un radical nacionalista ucraniano. En Ucrania no debería existir, amigo, este tipo de facciones radicales, porque tú no puedes, amigo, desaparecer al 40% de la población. Tienes que aprender a convivir. ¿Y qué medidas toman Yatsenyuk? Primero, persecución a los rusos. Declaran ilegal hablar ruso en Ucrania. Imagínate, amigo, que tú hablas español y te declaran ilegal tu lengua. ¿Qué vas a hacer? Entonces los rusos llegaron, amigo, a una situación de desesperación. ¿Cómo le van a declarar su lengua ilegal en su propio país? Entonces esto genera que ciertas regiones del este empiezan a separarse de Ucrania. Y aquí los crimeanos también reclaman que ellos son independientes, ¿no? Y es por eso que Crimea se independiza de Ucrania. Entonces estos rusos que estaban para este lado
ellos exigen ser autónomos e independientes. ¿Por qué? Uno, por el golpe de Estado orquestado por Europa y Estados Unidos. Número dos, porque les pusieron leyes prácticamente secesionistas, ¿no? Los discriminaban dentro del país. Entonces, en 2014, estas dos regiones declararon su independencia. Donbass y Lugansk, ¿no? Son dos regiones que se separaron. Ahora, amigo, esta situación problemática es problema interno de Ucrania. No es problema de Rusia ni de Vladimir Putin. Este país es convulso, este país es corrupto, este país ha sido ingobernable, siempre ha tenido problemas. Entonces ahorita le quieren generar todo un tipo de un engaño, haciendo creer que los rusos y Vladimir Putin tienen problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este régimen nacionalista ultrarradical ucraniano quiere retomar estas dos regiones, y para retomarlo, ¿qué es lo que hace? Empieza a realizar bombardeos. Bombardea estas dos regiones. Empieza a bombardearlo para que regresen a la fuerza. Entonces, como ya había varios muertos, muchos muertos, los rusos intervienen y exigen que paren la matanza de los separatistas y se firme el acuerdo, un acuerdo de paz prácticamente, ¿no? En este acuerdo participa, amigo, ¿no? Alemania, ya vamos a poner acá, participa Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. De los 4 países acuerdan, ¿no? Esto se llama el acuerdo de Minsk, ¿ya? El acuerdo de Minsk. Entonces, ¿qué dice el acuerdo de Minsk? Que Ucrania respete la autonomía de estas dos regiones, de Lugansk y de Donetsk, la respete, que deje de estar agrediéndola, ¿no? Y estas regiones se van a gobernar. Entonces, hasta ahí supuestamente problema resuelto. Y los rusos no se anexionaban estas dos regiones. ¿Qué quiere decir? Que los rusos también respetaban y iban a estar observantes que esta población no muera. Entonces hay problema resuelto. Pero ¿dónde viene el tema? Que Ucrania le corta la luz, le corta el agua, le corta todo tipo de servicios, de tal manera que lo deja prácticamente en la oscuridad estas dos regiones. Y todos los años le sigue bombardeando, le bombardea una y otra vez. Los muertos llegaron, amigos, 500, 1000, 2000, 3000, hasta llegar a la cifra de 14.000 muertos. Entonces, estos son la cantidad, amigos, de rusos muertos por Ucrania, ¿no? Entonces, esta situación, amigos, ustedes lo pueden corroborar si ven, hay documentos sobre el acuerdo de Minsk. Los ucranianos mataron aproximadamente 14.000 muertos. Y esta declaración yo la he sacado, amigos, del informe del embajador de México que estaba allá. O sea que había una masacre. Es por eso hace 2 días que vine, una señorita se me acercó y me dice: señor, ¿usted qué malo es? ¿Por qué apoya a los rusos? ¿A usted no le da pena que hayan muerto 300 personas? Yo le dije: está bien, señorita, pero si yo comparo 300 muertos que ahorita hay en Ucrania por esta intervención contra los 14.000, ¿de dónde son más las bajas? Son bajas rusas, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el problema? Que este país, Ucrania, ¿no?, que siempre ha sido de alguna manera casi independiente, ahora quiere ser de la OTAN. ¿Por qué? Por invitación de Estados Unidos. Por eso yo digo, cuando hablamos de la OTAN, estamos hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos es dueño de la OTAN, pone los armamentos, pone el dinero. Entonces, si nosotros habíamos hablado que había siempre un equilibrio, ¿qué significa el equilibrio? Que ambas potencias tienen que mantener su distancia y cierto respeto. Si yo le pregunto, si mañana Rusia pone armamento en México, ¿Estados Unidos lo permitiría? No lo va a permitir. Si pone armamento en Canadá, tampoco lo va a permitir. Entonces el problema empieza esta guerra cuando el presidente Biden con el presidente Zelensky empiezan a intentar que Ucrania forme parte de la OTAN. Pero, amigo, la OTAN es Estados Unidos. En otras palabras, por historia, donde Estados Unidos mete las narices, empieza el derramamiento de sangre. Si Estados Unidos va a Afganistán, miles de muertos. Estados Unidos va a Siria, miles de muertos. Entonces Estados Unidos intenta meterse, de acuerdo a supuestamente como parte de la OTAN,
a Ucrania. Yo me pregunto, ¿esta guerra lo está prácticamente azuzando, generando Estados Unidos o Rusia? Estados Unidos, porque si a mí me dicen que los rusos han venido acá a México, a Canadá, están acá trayendo sus armamentos, yo diría, responsables son los rusos. Pero ¿qué está pasando acá? Cruzando el Atlántico, Estados Unidos se quiere meter, amigo, prácticamente en la frontera con los rusos. Entonces está faltando, amigo, al equilibrio estratégico. Hay un equilibrio estratégico entre ambas potencias. Entonces, cuando el país ya forma parte de la OTAN, Estados Unidos viene con su armamento y empieza a instalar acá misiles. Todo tipo de misiles y misiles nucleares. Algunos dicen, no, no es así, falso, porque Estados Unidos tiene desplegado misiles atómicos, ¿no? En este caso en Turquía, que forma parte de la OTAN. Entonces, los rusos deberán permitir que Estados Unidos le ponga los misiles a 5 minutos de Moscú, o tiene que reaccionar. Amigo, yo te pregunto, ¿tú qué harías? Si tu enemigo jurado de hace más de 50 años te está poniendo el misil ya prácticamente en la puerta de tu casa, ¿qué debería hacer Putin en este caso? Entonces Putin dijo, vamos a poner la línea roja. No quiero que Ucrania forme parte de la OTAN. La OTAN prácticamente es un cliché, forme parte de Estados Unidos o área de influencia de Estados Unidos. Entonces, amigo, Putin no está loco. Él está intentando defender su soberanía y darle seguridad a los ciudadanos. Ahora, ¿en qué consiste el equilibrio estratégico? En que ellos cuentan cuántos minutos se demora un misil que llega hasta Nueva York de Moscú, más o menos 20 minutos. Y viceversa. Entonces lo que quiere hacer Estados Unidos es poner los misiles a 5 minutos de Moscú. Entonces los rusos, amigos, ¿cómo van a permitir eso? ¿Cómo van a permitir eso? Ahora, ¿qué dice en este caso el punto número 5 de la OTAN? Que si es que un país entra en conflicto, los demás países van a entrar a defender a ese país. Entonces, Zelensky, aprovechando esta situación y el apoyo de todos los países de Europa, se envalentona contra Rusia, ¿no? ¿Qué le dijo Biden a Zelensky? Cuenta conmigo, yo te voy a mandar armamento, yo te voy a apoyar. Boris Johnson, te voy a mandar armamento, dinero, soldados. Incluso empezaron a llegar armamento. Entonces los rusos siguieron protestando. No estoy de acuerdo que se metan prácticamente en mi cara y me estén amenazando de esa manera. Retírense, no hagan eso. Entonces, la postura de Rusia es puramente defensiva. Aléjense, no te acerques a mí. No es que Rusia fue a molestar a Estados Unidos. Estados Unidos está yendo a molestar a la frontera rusa. Entonces, ¿por qué la prensa dice que los rusos son agresivos? ¿Ah? ¿De dónde sacan eso? Si he explicado que se están llenando los bolsillos de Estados Unidos con el gas y con las armas. O sea que no se conforman con tener el negocio, sino quieren todavía poner sus misiles en las fronteras rusas. Entonces, ¿cuándo Putin reacciona? Con el plan de Zelensky. Zelensky es el presidente ucraniano que tiene como oficio ser comediante, cuenta chistes. Ese es su oficio, ¿no? El payaso prácticamente. Zelensky publicó un plan prácticamente contra los rusos, que consistía en lo siguiente. Una vez que firmara la adhesión a la OTAN, iba a recuperar Crimea. Pero ya les expliqué que Crimea históricamente nunca ha sido ucraniano, o sea que iba a someter a Crimea. Entonces ellos, de acuerdo al plan de Zelensky, plantean lo siguiente. Primero, yo me sumo a la OTAN. Como ya nadie se puede meter conmigo porque todos los países me van a apoyar, toda la OTAN entera, yo le voy a quitar Crimea a los rusos. Ahora, yo les pregunto, ¿Crimea, los rusos permitirán que los ucranianos le quiten Crimea? No lo van a permitir. Entonces, de acuerdo al plan de Zelensky, iba a haber una confrontación entre la OTAN y Rusia. Amigos, la confrontación directa entre Rusia y la OTAN, ¿quién ganaría? Nadie, amigo. Nadie va a ganar. Entonces, cuando Macron habla con Putin,
Él le dice, somos varios, nosotros somos Estados Unidos, Francia, Inglaterra y tenemos un montón de armas también. Pero Rusia le responde sencillamente, tú sabes que en esa guerra nadie va a ganar. ¿Por qué? Porque yo tengo armas nucleares para borrarlos en cuestión de minutos a todos juntos. A todos juntos me lo borro, me lo soplo. Entonces, pues, amigo, a ver, palmas para amigo para la valentía del presidente para poder defender a su soberanía. Ya, estamos acá, amigo, tenemos un bonito texto, ¿no? A ver, que vamos a rifarlo en estos momentos. Amigo, yo sé esto porque yo estoy leyendo, tengo alguna información. Entonces, de esta manera, que el Ágora también vamos a hacer una pequeña rifa, ¿no? Y lo hacemos generalmente para la gasolina o para la batería que tenemos, ¿no? Bien, ¿el costo es? A un solcito no, va a pasar ahorita el compañero para poder colaborar, ¿no? Amigos, colaboren, yo estoy ilustrando, ¿no? Y queremos simplemente para los equipos y todo ese material que tenemos. Entonces, amigos, yo hace 2 días reté y puse mi número acá, mira, mi número, yo soy Chejo, 971-330-100. Yo dije, reto a cualquier analista y a cualquier representante de la prensa basura para demostrarle en debate que Rusia tiene una postura defensiva y Estados Unidos es el que tiene la postura agresora. O sea que yo me voy a tu barrio para poner ahí mi misil, mi pistola, mi cuchillo, ¿no? Entonces aquí, amigos, fácilmente va a haber muchos argumentos para demostrar que Rusia lo que quiere es simplemente un poquito de respeto y que la OTAN se vaya más allá. Más allá. Entonces, ante este arrinconamiento que le hacen a Putin, yo me pregunto, si tú fueras Putin, ¿qué harías? Harías, amigo, lo mismo. Pueden matar a tu gente. Entonces Rusia dice, si es que Ucrania pasa a la OTAN, estos se van a enfrentar conmigo y yo me voy a sentir obligado a lanzarle bombas atómicas y tercera guerra mundial. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tercera guerra mundial o mejor aún una intervención militar a Ucrania y le quito todos los armamentos e impido que sea parte de la OTAN? Entonces Rusia tenía solamente 2 opciones. Primera opción, que Ucrania forme parte de la OTAN, se confrontaban por Crimea, o sea que se iban a pelear los dos por Crimea, y como iba a ser una confrontación total, Rusia no tenía mayor opción que desaparecerlo del mapa de Estados Unidos y a toda la OTAN, ¿no? Y la otra opción era, mejor, hago una intervención militar y los despojo a estos ucranianos que están siendo muy beligerantes. Además ya me mataron 14.000 rusos. Yo recién he matado 300 soldados. ¿Quién está, amigo, agrediendo más? ¿Quién es el que realmente ha cometido el genocidio? ¿No? Los ucranianos. Ahora, ¿quién ha estado respaldando esta masacre? Estados Unidos. Amigo, donde Estados Unidos mete su nariz, viene la desgracia, ¿no? Viene la desgracia. Y esto siempre viene ocurriendo. Entonces, amigos, entre la Tercera Guerra Mundial o intervenir militarmente a Ucrania, ¿tú qué prefieres? Intervención, ¿no? Militar. Entonces, Rusia no está invadiendo. Hay que diferenciar mucho. Un país que invade es un país que es una potencia económica, una potencia industrial, y luego se quiere expandir. Rusia no. A Rusia lo han arrinconado. Lo han arrinconado, amigos. Quitarle el negocio, ponerle misiles. Entonces, amigo, ¿qué le va a quedar a un presidente en estas circunstancias? O sea que le han faltado respeto, ¿no? Le han faltado respeto. Bien, compañeros, a ver, si hubiera pregunta para seguir 10 minutos más y seguir la ronda ahí de preguntas. Pregunta 1, pregunta 2. Bien, ahí hay una pregunta. 2. Sí, 2 preguntitas nada más. Yo quisiera que usted nos aclare sobre el Instituto de Chernobyl. Y otro es que el Perú, el embajador del Perú ha sido el blanco del ataque, el edificio donde vive el embajador. Pero el asunto es que el embajador vive 35 años. Y entonces un diplomático no puede estar tantos años, tiene que ser rotativo. Por esa razón que sus hijos hablan diferentes idiomas y su señora también. Muchas veces. Bien, amigos, sobre Chernobyl, Chernobyl fue un accidente nuclear que pasó, pues, amigo, ya antes de los 90 incluso, ¿no? En el 89, 88, ya no me acuerdo. Este es un reactor que estalló por fallas internas mecánicas, pero que en la actualidad esta radiación está
prácticamente encerrada en un sarcófago metálico que año a año va descendiendo. O sea que Chernóbil no es que ha explotado, eso ya explotó ya hace más de 30 años. Hay una radiación que, bueno, está como amenaza ahí, ¿no? Ahora, referente al Perú, amigos, el gobierno, en este caso de Pedro Castillo, siempre un poquito tibio, ¿no? Un poquito tibio, un poquito dudando. También se suma la presión, en este caso, a criticar a Rusia por esta acción, dice, tan despiadada. Amigos, nosotros como peruanos, nuestra Fuerza Aérea, ¿qué país nos ha proveído de armamento aéreo? ¿De dónde nuestros helicópteros, aviones? Amigos, todos nuestros aviones de combate, o la gran mayoría, son rusos. ¿Y quién le da aviones a los chilenos en caso de guerra? Su Fuerza Aérea de Chile, ¿quién le da? Estados Unidos. Si es que hipotéticamente mañana se desataría la guerra, Estados Unidos le van a llevar más F-16 a los chilenos para que te saquen la mugre. Entonces la postura peruana, para mí, es absurda cuando está apoyando a Estados Unidos. En geopolítica, los tanques peruanos, aviones peruanos, helicópteros peruanos, todos son de origen ruso. Entonces eso lo tienes que saber. En caso de hipotético, cosa que no se va a dar, de un conflicto, tienes que prácticamente comprarle más armamento a los rusos, puesto que eso lleva años en entrenamiento. Había una pregunta acá, compañero. A ver. Con el internacionalista Chejo Olivares va esta pregunta, y para el Ágora Popular. Usted, todos tenemos en ese sentido, y con cabeza fría, a los países del tercer mundo no nos conviene este enfrentamiento bélico, ni al globo terráqueo, porque si, como ya lo dijo el internacionalista, si llegamos a ese tema de una guerra nuclear, nos desaparecemos. ¿No cree usted que sentarse sobre la mesa y estos señores amos puedan conversar de manera diplomática y llegar a un acuerdo? Bien, claro, bien dicho, ¿no? Nunca se puede llegar a la guerra antes de la diplomacia. Entonces, la diplomacia, el acuerdo de Minsk, ¿en qué año se dio? En el 2014. O sea que ya está el acuerdo diplomático, ¿no? Entonces, Putin ya optó por la diplomacia. El problema es que no le ha respetado el acuerdo de Minsk. Entonces, luego ha tenido conversaciones con Biden. Biden, en vez de solucionar este problema, ¿qué le hace? Eres un asesino, me la vas a pagar. Habla como un loco, amigos. Eso ya no es diplomacia. Ha conversado con Macron. Macron le amenazó, nosotros somos masa. Somos un montón. Putin le dijo, bueno, pero yo tengo bombas atómicas, no te olvides de eso. Y Macron se fue asustado, ¿no? Entonces, amigos, el acto que ha hecho Putin es un acto valiente. Es como que tú te enfrentes a una pandilla de 28 integrantes y solito te lo tengas que pechar a todos. Eso es lo que está haciendo Putin. Solo contra todos ustedes, mancheros. Eso es lo que ha hecho. Pero la prensa poderosa, pues, amigo, prácticamente dice lo contrario, ¿no? Entonces, sobre la diferencia, el tema de Zelensky hace una semana y media atrás estaba muy envalentonado. Hace 2 días dijo, estoy solito. ¿Y dónde están sus amigos? ¿No? Nadie, y dijo, he llamado, nadie me contesta. Le han dejado solo, ¿no? Entonces, lo han envalentonado. Tú si puedes, estás conmigo, yo te apadrino. Es como que le jales el bigote a un oso. Tú si puedes, no muerde, mira. Y cuando le da un zarpazo, ¿dónde están los amigos? Todos se corrieron. Ni uno quedó. Palmas, amigos, para Putin y su genialidad. Comunicado. ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! ¡Vive el Ágora Popular! Ya, última pregunta, voy a alguien más porque quiero hacer una pregunta. Nadie más, yo quiero hacer una pregunta. Ya, mira, yo sé que me lo vas a responder porque tú eres un especialista en el campo internacional. Mira, hablaste de la OTAN. Queda claro que la OTAN es prácticamente manejado por Estados Unidos, eso queda claro. Pregunto, internacionalista, ¿por qué cuando estaba de gobernante Donald Trump le prácticamente tuvo una fuerte discrepancia con la OTAN?
Claro, bien, entonces, claro, sobre Donald Trump él tenía un reclamo, decía, nosotros somos de la OTAN, pero resulta que ustedes no aportan, no compran armamento, tienen poquitos soldados. España mandó la delegación de la OTAN de España, 130 soldados. O sea que la OTAN en sí es puro nombre, el grueso de la OTAN lo forman los Estados Unidos, más del 90%. Entonces la OTAN es un cliché nada más, realmente es Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la postura de la OTAN? ¿Será, como ellos dicen, defensiva o agresiva? Amigo, agresiva, ¿no? Antes de los 90 eran defensivas. ¿Por qué? Porque el Pacto de Varsovia era otro grupo de países muy poderosos. Entonces ahí sí eran defensivos. Pero cuando cayó el Pacto de Varsovia, ellos se volvieron agresivos. Bombardearon a Kosovo, bombardearon a Libia, bombardearon a Siria, Afganistán. Entonces la OTAN es una organización, amigo, completamente agresiva. Y Rusia, Putin, ¿deberá permitir que esta organización agresiva llegue a su frontera? No lo debe permitir. ¿Acaso los rusos están molestando acá a México? Están respetando. Amigo, Estados Unidos es tan estricto en su zona de influencia que México no conoce tanque. Yo revisé cuántos tanques tiene Perú. Ah, bueno, tiene 180, está malogrado la mitad. Chile, bueno, tiene a 400. Cada país, y México 0. ¿Qué? ¿Y por qué México no tiene tanque? No, pero tiene blindados livianos, ya pasan piola, ¿no? Aviones de combate, ni uno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué México no tiene ni aviones de combate ni tanques? Porque cada que ellos quieren comprar, los norteamericanos le dicen, ¿para qué vas a usar eso? Ah, tienes aviones de combate, ¿con quién vas a combatir? No, mejor compro avioneta ya, se van por allá, ¿no? No, mejor compro carrito. Pero ellos sí tienen la doble moral, que sí quieren meter acá tropas, misiles, y los rusos tienen que aguantarlos. No, amigos, esa es la doble moral que tienen los Estados Unidos. Entonces, amigos, desde acá yo reto a cualquiera que me ponga, pues, amigo, este punto de vista de esta prensa basura que te engaña e invierte toda la información. Ahora, lo más cobarde es Zelensky, ha dicho ley marcial. ¿Qué significa? Que cuando se han enfrentado el ejército regular ucraniano con el ejército regular ruso, los rusos lo han barrido en una. Ya van 300 fallecidos soldados, ¿no? Lamentablemente siempre hay daños colaterales. Pero como ya perdió prácticamente con las Fuerzas Armadas, ¿qué ha dicho? No, armas para las personas. Pelea tú, pero yo no sé agarrar ni un arma, no, ya pelea. Todo, y que ni uno se me escape. Viejito, joven, todos a pelear. Los está matando, amigo, a masacrar a su población cobardemente. Como a él lo dejaron solos, ahora ellos quieren dejar que el ciudadano común pelee. Amigos, ¿sabes quién hizo eso? Hitler. Hitler, cuando ya estaba acabado, destruido, le daba el armamento a jóvenes de 12 años, 15 años, mujeres, para que mueran por él. Entonces, un acto valiente, amigos, es bueno que se confronten, pero hay que dividir qué es población civil y quiénes son los militares. El militar está, amigo, preparado para matar o morir, ese es el militar. Pero es un tremendo crimen y genocidio lo que está haciendo Zelensky, entregando el armamento a señoras para que peleen por él y su locura de estar, amigos, acá usando con la OTAN. Para concluir, Estados Unidos fue quien llevando con el nombre de la OTAN ha metido las narices, ¿no?, aquí en zonas que no le corresponde. Es el asusador y responsable. Bien, compañeros, hay un comunicado de Leo. No, palma. Acá me despido acá.